La mujer que decía amarme trató de robarme $38.000 y usar mi nombre para destruir mi empresa. Terminé entregándola a la justicia, hundiendo su reputación, viendo cómo era condenada por fraude, y cuando me suplicó ayuda tras perderlo todo, yo ya no era su salvación sino su verdugo. Tengo 29 años y lo que voy a relatar es como mi ex, completamente desequilibrada, trató de arruinar mi vida y quedarse con lo que construí, y cómo terminé aplastándola. No es un relato de simples discusiones, hay reportes policiales, procesos judiciales y montañas de pruebas que guardé con detalle. Algunos quizá piensen que fui demasiado lejos en mi venganza, pero después de leer lo que me hizo, entenderán que no me dejó otra opción. Primero, un poco de contexto. Yo nací en Phoenix y estudié negocios en la Universidad Estatal de Arizona. Tras graduarme, terminé en trabajos de ventas sin futuro, ganando alrededor de $42.000 al año. Lo justo para pagar facturas, sobreviviendo en un departamento diminuto que compartía con un compañero de piso desordenado que pensaba que el ramen era un grupo alimenticio. Desde la secundaria siempre fui un apasionado del fitness. Entrenaba con pesas, hacía planes de nutrición, controlaba mis macros y dedicaba horas cada semana a investigar rutinas de ejercicio, dietas y suplementos. Mientras muchos se conformaban con programas genéricos de ponte en forma en 30 días, yo notaba un vacío enorme en el mercado. Nadie ofrecía un servicio de asesoramiento realmente personalizado a gran escala. Así fue como inicié un pequeño emprendimiento, diseñar planes de entrenamiento y nutrición completamente adaptados a cada persona. Lo hacía en las noches y fines de semana, además de mi empleo regular. Cobraba $200 al mes por cliente, con formularios detallados, seguimiento semanal y respuestas directas por mensaje. Mis primeros clientes fueron amigos y conocidos del gimnasio que habían visto mi cambio, de un chico flaco de 64 kilos en la universidad a pesar 84 kilos de puro músculo. Los resultados hablaban por sí solos, y pronto otros comenzaron a buscarme. En apenas 6 meses ya tenía 30 clientes y generaba unos $6.000 adicionales al mes. Entonces comprendí que podía convertirlo en algo serio. Dejé mi trabajo de ventas y me lancé de lleno en lo que llamé Elite Transformation Coaching. Organicé un sistema para la admisión de clientes, seguimiento de resultados, ajustes de programas y servicio al cliente. Incluso contraté una asistente a medio tiempo para la parte administrativa. El modelo era claro: consulta inicial de $100 con evaluación completa de metas, estilo de vida, historial de lesiones y alimentación. Luego, $300 al mes por entrenamiento y nutrición personalizados con revisiones cada 4 a 6 semanas, fotos y medidas semanales, además de soporte ilimitado por mensajes. También había un plan premium de $500 al mes con chequeos diarios, protocolos de suplementos y atención prioritaria. No improvisaba nada. Tenía certificaciones en entrenamiento personal, nutrición deportiva y rendimiento atlético. Estudié anatomía, fisiología y ciencia de la nutrición. Podía justificar cada ejercicio en los planes de mis clientes. Al terminar el primer año, contaba con 180 clientes activos, lo que se traducía en unos $54.000 mensuales en ingresos recurrentes. Tras gastos, impuestos y sueldos, me quedaban $35.000 netos al mes. Me mudé a un departamento de 2 habitaciones en Scottsdale. Compré un BMW 328 y por primera vez en mi vida, tenía ahorros reales. Sin embargo, no alardeaba, vestía normal, evitaba presumir y seguía enfocado en el negocio. Al segundo año ya facturaba cerca de $75.000 mensuales con más de 220 clientes. Contraté a 2 asistentes más y estaba evaluando expandirme con programas grupales, una aplicación o incluso abrir un centro físico. La demanda era enorme y la tasa de retención de clientes superaba el 90%. Yo tenía 27 años, era financieramente independiente y estaba en un punto de mi vida en el que no pensaba demasiado en relaciones serias. Me centraba en aprovechar el impulso del negocio. Aún así, salía algunos fines de semana con mis amigos Patrick y Connor, íbamos a bares en Old Town Scottsdale, lo típico de un grupo de solteros con dinero disponible. Tenía claro que debía ser cuidadoso, porque cuando alguien se enteraba de que eras dueño de un negocio exitoso, aparecían personas interesadas solo por conveniencia. Fue en esa época cuando conocí a Erin en una cafetería de Scottsdale. Y créanme, al principio parecía la mujer perfecta. Si hubiera sabido lo que se avecinaba, jamás habría compartido esa mesa. Era un sábado por la mañana en Grain Coffee Bar, un lugar elegante y lleno hasta el tope. Yo estaba con mi portátil, cuadernos y papeles desparramados, trabajando en programas de clientes. Ella se acercó, rubia, de unos 1,68 metros, vestida con ropa deportiva de diseñador. Con una sonrisa me preguntó si podía sentarse porque todas las mesas estaban ocupadas. Esa simple pregunta fue el comienzo de la peor tormenta que he vivido. Recuerdo perfectamente la primera vez que la vi.
Llevaba unos leggings de Lululemon, una camiseta de una marca de fitness boutique y un Apple Watch, en conjunto, el típico estilo de influencer de Instagram dedicada al ejercicio. Se notaba que cuidaba mucho su apariencia y que invertía dinero en ella. Cuando se dio cuenta de que en mi portátil tenía abiertas varias plantillas de rutinas y hojas de cálculo de planes alimenticios, me preguntó directamente: ¿eres entrenador personal? Le respondí con naturalidad: algo parecido. Tengo un negocio de asesoría online en fitness. En cuanto escuchó eso, sus ojos se iluminaron. No en un «qué interesante», sino en un «esto puede servirme». Debí haber visto esa señal de alarma desde el primer momento, pero era hermosa y yo estaba embobado. ¿Tienes una empresa de fitness? Eso suena increíble. ¿Es rentable? Me soltó enseguida. Ese fue el primer foco rojo, alguien que pregunta por el éxito de tu negocio antes incluso de interesarse por tu nombre. Pero, cegado por su atractivo y por lo auténtica que parecía en ese instante, lo dejé pasar. Charlamos más de una hora. Me contó que trabajaba en marketing digital para pequeños negocios locales, restaurantes, boutiques, empresas de servicios. Me dijo que era originaria de California, que se había mudado a Arizona hacía un par de años buscando un estilo de vida más tranquilo y asequible que el de Los Ángeles, y que estaba cansada de la superficialidad de Hollywood. Además, parecía de verdad interesada en el mundo del fitness, hacía preguntas inteligentes sobre nutrición, conocía la diferencia entre tipos de proteína y entendía conceptos como sobrecarga progresiva y periodización. Incluso comentó que le encantaría aprender más sobre cómo había comenzado yo en ese camino. Al final, todo fluyó con naturalidad. Intercambiamos números y esa misma noche le envié un mensaje. Me contestó enseguida, con entusiasmo. Era refrescante, porque la mayoría de las chicas del ambiente de citas juegan esos absurdos juegos de esperar horas para responder. Erin, en cambio, se mostraba directa, sincera y clara. Nuestra primera cita fue en un restaurante de Old Town Scottsdale. Pasé a recogerla por su apartamento, que era bastante sencillo en un complejo común. Nada lujoso, lo cual, en realidad, me agradó. Se veía que no pretendía vivir por encima de sus posibilidades, como tantas chicas en Arizona que conducen autos de lujo arrendados mientras trabajan en tiendas minoristas. La cena fue amena. Erin era divertida, fácil de tratar y me hizo preguntas interesantes sobre mis objetivos de negocio y mis planes de crecimiento. Incluso al ordenar, fue razonable, no escogió lo más caro del menú. Cuando llegó la cuenta, ofreció pagar su parte, claro que yo me hice cargo, porque siempre me enseñaron que en la primera cita yo debía invitar. Después de eso empezamos a vernos seguido. Era constante, siempre con disposición para cualquier plan, noches de películas en mi departamento, caminatas en Camelback Mountain, probar restaurantes nuevos en Phoenix o asistir a eventos locales. Se mostraba sencilla, nada exigente ni caprichosa, sin pedirme citas caras ni atención excesiva. Sin embargo, unas 3 semanas después, mientras veíamos Netflix en mi sala, comenzó a hacer preguntas más concretas sobre mi negocio. Oye, ¿y cuánto dinero puede llegar a generar una empresa como la tuya? No quiero ser entrometida, solo me da curiosidad la industria del fitness online. Debí haber sido prudente y desviar la conversación. Pero cometí el error de darle un panorama general. Le conté que estaba yendo muy bien, que las ganancias crecían mes a mes y que tenía buenos ingresos. Ella reaccionó fascinada. Increíble. Eres muy exitoso para alguien de nuestra edad. La mayoría de los chicos que conozco todavía están viendo qué hacer con sus vidas. Ese para alguien de nuestra edad debió alertarme, como si el éxito estuviera condicionado a una etapa. Pero en ese momento me dejé llevar. Erin era atractiva, parecía interesada en mí, y además nuestra vida íntima era buena. Después de tantos encuentros casuales sin rumbo en aplicaciones de citas, me ilusionaba tener a alguien que quisiera compartir tiempo real y que, en apariencia, valorara mi esfuerzo. Al cabo de 2 meses decidimos formalizar la relación. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar, poco a poco al inicio, y después de manera más evidente. Una vez que pudo presentarse como mi novia, su verdadera personalidad comenzó a asomarse. Primero fueron comentarios sutiles. ¿No crees que deberías vestirte mejor ahora que eres exitoso? ¿Puedes permitirte ropa más elegante? Quizás deberíamos cenar en sitios más exclusivos. No le di importancia. Pensé que tenía buen gusto y que quizá era momento de actualizar mi estilo. Después de todo, aún usaba los mismos vaqueros y sudaderas desde la universidad. Compré ropa más moderna, empezamos a ir a restaurantes caros. Nada grave, al menos en apariencia. Luego las observaciones se extendieron a temas más grandes. Este departamento está bien, pero ¿no crees que deberías buscar algo con más espacio y vista? Puedes pagarlo de sobra. Tus muebles son demasiado básicos, deberíamos renovar con algo más moderno. Ese BMW está bien, pero es de gama de entrada.
¿Qué tal un Audi o un Mercedes? Algo que refleje de verdad tu éxito. En cada frase, el yo se convertía en nosotros. Era como si ya estuviera planificando un futuro conjunto con mis recursos. Para entonces, mi empresa iba viento en popa, facturaba alrededor de $85.000 al mes y seguía creciendo. En mis planes ya estaba mudarme a un sitio mejor, así que alquilé un apartamento de 2 habitaciones en un edificio alto del centro, con una vista increíble a las montañas. Pasé de pagar $1.600 a $3.200 al mes, algo totalmente manejable para mí. Erin estaba encantada con el cambio. De pronto, todo era nuestro nuevo hogar, nuestra decoración, lo que debíamos comprar para que quedara perfecto. Desde el primer momento en que conocí a Erin, me di cuenta de que tenía un estilo de vida marcado por la estética y la obsesión por la imagen. Pasaba horas en Pinterest armando tableros con muebles caros, decoraciones de diseñador y proyectos de remodelación imposibles de costear para alguien común. Era como si todo en su vida girara en torno a proyectar una apariencia perfecta, como la de esas cuentas de Instagram que muestran un hogar sacado de revista. Y yo, sin darme cuenta, terminé cayendo en esa dinámica. En apenas 3 meses de relación, había gastado más dinero del que había desembolsado en todo el año anterior. Al 4.º mes, Erin tomó una decisión que marcaría un antes y un después, dejó su empleo en marketing digital. Me dijo con tono solemne que quería enfocarse en apoyarme con mi negocio y en construir nuestro futuro juntos. En ese instante me pareció un gesto conmovedor, casi heroico, como si estuviera sacrificando su carrera para ser parte de lo que yo estaba levantando. Me sentí afortunado de tener a alguien que creía en mí de esa manera. Hoy, con la cabeza fría, entiendo que fue uno de mis errores más grandes, interpretar como amor lo que en realidad era una estrategia para depender totalmente de mí. Lo más curioso es que nunca tuvimos una conversación real sobre mudarnos juntos. No hubo acuerdos, ni plazos, ni una decisión formal. Simplemente comenzó a quedarse cada vez más seguido. Al principio era un par de noches, luego una semana completa, hasta que un día me di cuenta de que sus cosas ya ocupaban más espacio en el armario que las mías. Cuando intenté hablar del tema, lo planteé con calma, sugiriendo que tal vez debíamos sentarnos a definir si era momento de convivir formalmente. Su respuesta fue inmediata y teatral: ¿no es obvio? Dejé mi carrera para apoyarte. Pensé que estábamos construyendo algo juntos, ¿acaso no es lo que hacen las parejas de verdad? Puso una cara de decepción tan convincente que terminé cediendo. A partir de ese momento, yo comencé a cubrir absolutamente todo. Y cuando digo todo, me refiero a cada gasto imaginable: supermercado, servicios, su plan de teléfono, ropa, cenas fuera, entretenimiento, incluso detalles pequeños que normalmente deberían dividirse en pareja. Erin no aportaba ni un centavo. Y cada vez que sacaba el tema, terminábamos en discusiones desgastantes. Sus respuestas eran siempre evasivas: yo te apoyo de otras formas o estoy ayudando a hacer crecer tu marca. Pero cuando me detenía a pensar, ¿qué hacía exactamente? Lo más que lograba era publicar algo ocasional en sus redes sociales o atender alguna llamada cuando yo estaba saturado. Eso no era apoyo real, y mucho menos un aporte proporcional al estilo de vida que exigía. Peor aún, empezó a presentarse frente a otras personas como mi socia. Esa palabra me incomodaba profundamente, porque no representaba la realidad. Yo estaba partiéndome el lomo trabajando 12 horas al día en un proyecto que había creado desde cero, y ella se atribuía un rol que no tenía. No quise armar un escándalo al principio, pero cada vez que la escuchaba decirlo, algo dentro de mí se tensaba. Mientras tanto, el negocio iba viento en popa. Las ganancias mensuales alcanzaron los $95.000, una cifra que me llenaba de orgullo porque demostraba que mi esfuerzo estaba dando frutos. Ya estaba considerando expandirme, contratar empleados de tiempo completo, alquilar una oficina o incluso pensar en franquiciar el modelo. Pero esa buena noticia vino acompañada de una consecuencia: Erin empezó a presionarme más. Tenemos que pensar en grande, repetía una y otra vez, como si estuviera al mando. Sus sugerencias no eran precisamente prudentes: un coche de lujo, una casa en una zona exclusiva, viajes a Europa, inversiones inmobiliarias. Todo lo enmarcaba con frases como: esto es invertir en nuestro futuro, te lo mereces, o la gente exitosa vive de esta manera. Lo cierto es que en los momentos íntimos, cuando no hablábamos de dinero ni de negocios, todavía alcanzaba a ver destellos de la mujer que me había conquistado. Y eso fue lo que me hizo minimizar las señales de alarma. Me convencí de que así funcionaban las relaciones adultas, que yo debía proveer y que ella compensaba de otras formas. Fue mi segundo gran error. Hacia el 6.º mes, Erin ya no se molestaba en disimular. O tal vez, simplemente, se quitó la máscara. Sus gastos se dispararon a niveles ridículos. Cada día llegaban paquetes con ropa nueva, cosméticos de lujo, cremas, accesorios.
Pagaba masajes semanales, uñas, tratamientos de cabello en salones carísimos. Todo lo justificaba con la misma excusa: necesito verme bien porque soy la pareja de un empresario exitoso. La ironía es que yo no dirigía una multinacional con eventos de gala, sino un negocio online que operaba principalmente desde mi portátil. Además, su actitud con nuestra vida social se volvió asfixiante. Insistía en que saliéramos solo a los restaurantes más exclusivos de Scottsdale, que alquiláramos secciones VIP en los clubes y que viajáramos a destinos instagrameables solo para que ella pudiera presumir fotos del supuesto estilo de vida emprendedor. Calculé que estaba gastando unos $7.000 mensuales solo en sus caprichos, sin contar lo básico. Aunque el negocio generaba buen dinero, yo comenzaba a sentir la presión, el desgaste mental y la ansiedad de mantener un estilo que no reflejaba quién era realmente. El trato de Erin hacia mí también cambió radicalmente. Cuando estábamos solos, se dedicaba a criticar lo que no le daba o a ignorarme completamente mientras se perdía en redes sociales. Esa novia cariñosa se había transformado en una mujer exigente y egocéntrica, convencida de que yo le debía absolutamente todo. Las peleas se volvieron rutina. Si yo quería quedarme trabajando, me llamaba adicto al trabajo y me acusaba de no priorizar la relación. Si sugería cenar en un lugar más económico, me llamaba tacaño. ¿De qué sirve que ganes 6 cifras al mes si actúas como un pobre?, me gritó una noche, cuando le propuse un restaurante más modesto. Esa frase debió marcar el final, pero yo ya estaba demasiado atado emocional y financieramente. El negocio estaba en un punto de inflexión y yo trabajaba jornadas interminables para lanzar programas grupales y escalar operaciones. No tenía energía para afrontar una ruptura complicada. Al 8º mes, Erin comenzó a hablar cada vez más de nuestro supuesto futuro: matrimonio, hijos, una casa enorme. Pero todo era desde la perspectiva de lo que yo debía darle. Cuando nos casemos quiero un anillo de al menos $12.000. La boda debería ser en la playa, en Hawái o en Cabo. Y cuando tengamos una casa, que sea en North Scottsdale, con piscina y vista a la montaña. Esas casas cuestan $750.000, pero pronto podrás pagarlo con lo que está creciendo tu negocio. Incluso hablaba de hijos, decía que se quedaría en casa, que necesitaba una niñera para tener tiempo libre y viajar con sus amigas. Nunca mencionaba aportar nada, solo recibir. El verdadero colapso llegó cuando empezó a meterse directamente en mi negocio. Yo había contratado a Megan, una asistente de 28 años, profesional, casada y con hijos, que resultó excelente en su trabajo. Su apoyo me permitió organizar clientes y mantener orden en los programas. Pero Erin comenzó a intervenir en nuestras reuniones, opinando sin entender, corrigiendo a destiempo y generando un ambiente incómodo. El momento más vergonzoso ocurrió en una videollamada con un cliente importante. Yo estaba explicando su programa de entrenamiento cuando Erin entró a mi oficina con ropa deportiva ajustada, claramente buscando aparecer en cámara. «Cariño, ¿me ayudas un segundo?», dijo con un tono empalagoso. Puse la reunión en silencio y le pedí que esperara 20 minutos. Ella rodó los ojos y salió, asegurándose de que el cliente la hubiera visto. Esa misma tarde, me lanzó un comentario envenenado: «Esa asistente tuya, Megan, parece demasiado interesada en ti, más de lo que debería». Mi respuesta fue tajante: «Es mi empleada, Erin. Solo hablamos de trabajo. Todo es completamente profesional». Desde hacía tiempo notaba que algo no cuadraba. Erin siempre encontraba un motivo para cuestionar cualquier relación profesional que yo tuviera con mujeres. Un día me dijo con total seriedad: «Solo te advierto algo, Patrick. Sé reconocer cuando otra mujer se interesa en mi pareja. Quizá deberías contratar a un asistente hombre en lugar de una mujer. No me gusta la forma en que Megan te mira». Aquello me pareció absurdo. Megan estaba casada, era una profesional intachable, y además, sobresalía en su trabajo. No había ninguna razón lógica para esas sospechas. Pero Erin se había obsesionado con los celos, incluso hacia una relación laboral con alguien a quien ni siquiera conocía en persona. Fue en ese momento cuando entendí que ella no me veía como pareja, sino como una especie de cajero automático dispuesto a financiar el estilo de vida que deseaba. Todo giraba alrededor de dinero y control. Y lo más inquietante era que yo aún no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La verdadera caída empezó justo cuando mi negocio alcanzó un hito impresionante. Los ingresos superaron los $120.000 mensuales, tenía más de 300 clientes activos y recibí una propuesta de una reconocida compañía de fitness. Querían licenciar mi metodología de entrenamiento y mi sistema de gestión de clientes para sus programas de bienestar corporativo. El acuerdo ofrecía $1,8 millones por adelantado, además de regalías que podrían elevar la suma total a $3,2 millones en 3 años. Para alguien de 29 años que había comenzado desde cero, aquello era un cambio de vida radical. Aunque la emoción era enorme, también me sentía dividido.
Ese negocio era como mi creación, algo que había construido con esfuerzo y sacrificio. Asociarme con una gran corporación implicaba ceder control sobre cómo se aplicarían mis métodos. Pasé semanas enteras consultando con mi abogado, revisando proyecciones financieras y analizando riesgos. Mientras tanto, Erin no ocultaba su postura. Tienes que aceptarlo, dijo apenas le conté. ¿Eres consciente de lo que podríamos hacer con ese dinero? Compraríamos una casa increíble, viajaríamos por el mundo, invertiríamos en propiedades, incluso una residencia de vacaciones. Noté cómo en su discurso siempre estaba el nosotros y nuestro dinero, aunque ella jamás había aportado un solo dólar a la construcción del negocio. Cuando le respondí que no estaba convencido de asociarme, me replicó de inmediato. Si lo mantienes independiente, tal vez valga 5 millones en 2 años, o quizás no valga nada. No puedes arriesgarte. Acepta el dinero garantizado. La presión de Erin se volvió constante y agotadora. Todos los días insistía en el tema, hablaba de planes de boda, de buscar casa, como si el trato ya estuviera cerrado. Pero yo me inclinaba a rechazar la oferta, porque confiaba en que mi empresa tenía potencial para crecer mucho más si seguía independiente. Fue entonces cuando Erin dejó ver su verdadera cara. Tuve que viajar 3 días a una conferencia de la industria del fitness en Denver, donde me reuní con entrenadores y aprendí nuevas técnicas. Mientras tanto, Erin se quedó en mi apartamento con acceso a todo, mi ordenador, mis dispositivos, mis contraseñas guardadas. Confiaba tanto en ella que ni siquiera se me ocurrió ocultar nada. Durante mi ausencia, entró en mi correo empresarial. Allí encontró la cadena de correos con la propuesta de la compañía y los datos de contacto del director de desarrollo. Fingiendo ser yo, envió un mensaje aceptando el acuerdo y solicitando los pasos para cerrar el contrato cuanto antes. Incluso mencionó que estaba dispuesto a ser flexible en las condiciones. Cuando regresé y revisé mi bandeja de entrada, descubrí varias respuestas del equipo legal de la empresa pidiendo coordinar reuniones de verificación y revisiones técnicas. Al confrontarla, ni siquiera lo negó. Te estaba ayudando a tomar la decisión correcta, dijo con total frialdad. Estabas a punto de perder millones por dejarte llevar por la emoción. No podía creerlo. Se había hecho pasar por mí, había comprometido mi nombre, y lo peor, había cometido un fraude usando mi identidad. Le exigí que enviara de inmediato un correo retractándose, pero se negó rotundamente. No lo haré, respondió sin titubear. Esto es lo mejor para los dos. Tú no ves el panorama completo. Ese instante me hizo comprender que estaba con alguien capaz de cruzar cualquier límite. Mandé yo mismo un mensaje aclarando que el correo anterior había sido un error y que necesitaba más tiempo para evaluar la propuesta. Fue humillante y me hizo quedar como poco profesional, pero era lo único que podía hacer para frenar la situación. Lo que siguió fue aún peor. En la semana posterior, Erin intensificó su manipulación. Insistía en que estaba cometiendo una estupidez al no aceptar el trato y llegó a amenazar con dejarme si no lo hacía. Cuando las amenazas no surtieron efecto, cambió de estrategia, empezó a publicar en redes sociales insinuando que salía con alguien a punto de convertirse en millonario y que esperaba que su novio tomara la decisión inteligente. Era una forma de presionarme públicamente y ridiculizarme. Lo más grave ocurrió cuando se comunicó con mis padres. Los llamó para contarles sobre la propuesta, haciéndose pasar por la novia responsable que intentaba salvarme de mis supuestas malas decisiones. Les pidió que intervinieran y me convencieran de aceptar el dinero. Mis padres, que apenas entendían a qué me dedicaba, comenzaron a bombardearme con llamadas preguntando por qué iba a rechazar millones de dólares. Erin les había pintado la imagen de un hijo imprudente y de una pareja sensata que se preocupaba por el futuro. En ese momento supe con certeza que debía terminar la relación de inmediato. Y lo que estaba por descubrir solo confirmaría hasta qué punto Erin estaba dispuesta a arruinar mi vida. Ya había llegado a un punto en el que no veía salida, tenía decidido pedirle a Erin que hiciera las maletas y se marchara de mi vida. La relación había dejado de tener sentido, y lo que antes parecía amor ahora era una mezcla de manipulación y control constante. Sin embargo, lo que descubrí aquella noche de jueves cambió por completo la forma en la que iba a manejar la situación. Estaba en mi oficina, concentrado en los programas de un cliente. Eran casi las 11, y yo seguía frente al ordenador, con la luz tenue del escritorio iluminando la habitación. De pronto, Erin entró sin tocar, con un comportamiento extraño, una mezcla de risas forzadas y un aire agresivo. Había estado fuera con unas amigas y se notaba alterada, con un brillo en los ojos que no era natural, como si viniera con un plan en mente. ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo tan terco y no aceptar el dinero? Me soltó de golpe, cruzándose de brazos. Me quedé mirándola en silencio unos segundos. Respondí con calma. Erin, ya hemos hablado de esto muchas veces. Esa es una decisión que debo tomar yo. Afecta directamente mi futuro y el negocio que he construido.
Ella me miró con desdén y me interrumpió. He invertido 2 años de mi vida en esta relación. Esa palabra, invertido, se me clavó como un cuchillo. Me hizo sentir que, para ella, estar conmigo era un negocio en el que esperaba recibir beneficios a cambio, como si yo fuera una inversión financiera en lugar de una persona. Después de esa breve discusión, se marchó al dormitorio. Minutos más tarde, desde la oficina, pude escucharla hablando a gritos por teléfono. No entendía bien las palabras, pero el tono era de pura exigencia y rabia, como si estuviera reclamando algo que le perteneciera. La mañana siguiente fue aún más extraña. Erin salió temprano, diciendo que se iba de compras con unas amigas. Aproveché su ausencia para reforzar la seguridad de mis cuentas, ya que había demostrado repetidas veces que no era de fiar. Mientras cambiaba contraseñas, noté algo que me heló la sangre. En mi cuenta empresarial había un acceso registrado el miércoles a las 2:47 de la madrugada. Yo estaba profundamente dormido a esa hora. Revisé con más detalle y vi que la noche anterior, cerca de la medianoche, se habían hecho múltiples intentos fallidos de inicio de sesión hasta que, finalmente, alguien lo consiguió. Con un nudo en el estómago, abrí el registro de actividades. Lo que vi me hizo sentir náuseas. A las 2:51 de la madrugada alguien había intentado transferir $38.000 a una cuenta desconocida. Por fortuna, el sistema de seguridad del banco lo había detectado y bloqueado, pero aquello confirmaba que alguien había intentado robarme casi $40.000. Llamé inmediatamente al banco, y el equipo de prevención de fraudes me confirmó que se trataba de un acceso con mis credenciales. Me preguntaron si deseaba denunciar el caso a la policía. Les dije que lo pensaría, aunque por dentro ya sabía quién estaba detrás. Decidí revisar todo a fondo. Mis cuentas personales estaban intactas. Mi correo electrónico no mostraba alertas del intento de transferencia, lo que significaba que alguien había borrado los avisos para encubrirse. Y había solo una persona con acceso a mi ordenador, que además me había visto introducir contraseñas más de una vez, Erin. Pero no podía acusarla sin pruebas firmes. Así que tracé un plan. Creé una cuenta de correo falsa y me envié un mensaje sobre una supuesta oportunidad de inversión urgente. Necesitaba $20.000 antes del fin de semana para asegurar el trato. Dejé ese correo abierto en el portátil, perfectamente visible para que Erin lo encontrara. Después reforcé todo lo importante, cambié contraseñas reales, activé la verificación en 2 pasos y dejé únicamente una cuenta ficticia con una clave ridículamente obvia y la sesión abierta. Esa misma noche, entre la 1 y las 3 de la madrugada, recibí varias alertas. Alguien había intentado entrar en esa cuenta trampa varias veces, claramente buscando información financiera. No había duda, era Erin, y estaba cazada con las manos en la masa. Aún así, decidí no enfrentarla de inmediato. Quería que se hundiera sola y reunir pruebas irrefutables. Al día siguiente fingí entusiasmo y le dije que estaba reconsiderando la oferta de sociedad, que incluso tenía pensado hablar con mi abogado. También dejé caer que estaba pensando en pedirle matrimonio pronto y que, por eso, quería organizar bien nuestras finanzas antes. Erin se transformó en segundos. De la molestia de la noche anterior pasó a una euforia exagerada. Empezó a hablar de anillos, salones para la boda, destinos para la luna de miel. Pero lo más revelador fue cómo, sin rodeos, empezó a interrogarme: cuánto dinero tenía disponible, en qué cuentas guardaba efectivo, dónde invertiría la supuesta sociedad, y si pensaba añadirla como cotitular en mis cuentas una vez comprometidos. Ya no había rastro de interés real en mí como persona. Solo veía números en mis ojos. Mientras tanto, yo recopilaba todo. Guardaba capturas de los registros, grabaciones de nuestras conversaciones sobre dinero, y copias de los correos falsos enviados desde mi cuenta empresarial. En medio de la investigación descubrí algo más. Megan, mi asistente, aquella de la que Erin estaba tan celosa, había estado recibiendo mensajes hostiles de ella en LinkedIn. Eran amenazas directas: tu jefe es mi pareja y mi socio. Busca a otro. Si intentas llamar su atención, habrá consecuencias. Quizá debería buscar una asistente que entienda su lugar. Megan, siendo profesional, nunca me lo había contado, pero cuando la enfrenté y le pedí la verdad, me mostró los mensajes. Fue entonces cuando entendí que Erin no solo intentaba robarme dinero, sino que además saboteaba mis relaciones laborales. Pasé 2 semanas organizando su caída definitiva. Quería que fuera meticulosa, sin margen de error, que no quedara resquicio para que pudiera salir impune. Me reuní con mi abogado, quien me confirmó que lo que Erin había hecho equivalía a varios delitos graves: fraude electrónico, robo de identidad y tentativa de hurto mayor. Presenté denuncias detalladas y comencé los trámites de una orden de alejamiento. Luego indagué más en su pasado. Descubrí que casi todo lo que me había contado era mentira. Decía tener un título en marketing en la USC, pero al verificar, me dijeron que nunca había estado inscrita. Su perfil de LinkedIn era una farsa total.
Y lo más revelador fue conocer su situación real. Apenas tenía $412 en su cuenta corriente, más de $9.000 en deudas de tarjeta de crédito y una bancarrota registrada 3 años atrás. Todo lo lujoso que exhibía lo financiaba con mi dinero. El golpe final llegó al enterarme de que, en los últimos 5 años, 2 exparejas habían solicitado órdenes de restricción en su contra por abuso financiero y acoso. Erin no era simplemente alguien con problemas, era una estafadora reincidente, alguien que vivía de arruinar a los demás. Ella no era simplemente una mujer interesada, con el tiempo entendí que se trataba de una auténtica depredadora financiera, alguien que había perfeccionado el arte de engañar a hombres exitosos. Su método siempre era el mismo, se presentaba como una persona encantadora y con un futuro prometedor, inventaba historias sobre su pasado para sonar creíble, y cuando la manipulación emocional no le funcionaba con suficiente rapidez, pasaba directamente a intentar robar. Yo fui solo otro objetivo en su lista, pero la diferencia fue que con ella yo no estaba dispuesto a ser una víctima más. Cuando decidí tenderle la trampa definitiva, le conté a Erin que había aceptado la oferta de una gran sociedad comercial y que el acuerdo se cerraría en 2 semanas. Le aseguré que quería celebrarlo llevándola a San Diego, con todos los gastos cubiertos, en un resort de lujo frente al mar. Para ella fue como escuchar el cumplimiento de todos sus sueños. Apenas escuchó viaje y celebración, su entusiasmo se desbordó. Comenzó a presumir en redes sociales, publicando fotos y mensajes sobre lo afortunada que era, convencida de que pronto estaría viviendo al lado de un hombre que se convertiría en millonario. Pero lo que ella no sabía era que el verdadero viaje estaba planeado para su ruina, y que la sorpresa llegaría no en la playa, sino al regresar. Mientras Erin subía publicaciones y gastaba dinero en ropa nueva para una escapada que jamás se llevaría a cabo, yo estaba ocupado demoliendo cuidadosamente su reputación. Localicé a antiguos clientes de la época en la que ella se hacía pasar por experta en marketing digital. Pronto descubrí que también los había estafado, cobraba por campañas que nunca ejecutaba, prometía resultados imposibles y luego desaparecía cuando exigían un reembolso. 3 de ellos ya estaban contemplando demandarla, así que los puse en contacto directo con mi abogado, quien tomó nota detallada de cada testimonio. El viernes, justo antes del supuesto viaje, le dije a Erin que debía resolver algunos trámites legales de última hora relacionados con la sociedad. Ella prefirió quedarse empacando maletas, convencida de que pronto volaría conmigo a una escapada romántica. En paralelo, yo estaba reunido con detectives de la policía y con mi abogado, entregando un expediente completo, los intentos de robo, correos fraudulentos, el acoso a mis asociados, las credenciales falsas, los antecedentes de haber manipulado a otros hombres, e incluso las órdenes de restricción que ya figuraban en su historial. Los investigadores no tardaron en interesarse, pues el patrón era evidente y peligroso. La mañana del sábado, mientras Erin posaba con sus maletas listas y subía fotos hablando de celebrar el éxito de mi hombre, los agentes golpearon nuestra puerta. Traían una orden de arresto. Ella fue detenida por fraude electrónico, intento de robo e identidad falsa. Entre gritos y lágrimas, repetía que todo era un error, que era mi novia, que íbamos a viajar a San Diego, que estaba arruinando nuestro futuro por un simple malentendido. Alegaba que todo lo que hacía era para ayudarme a ganar más dinero. Sus palabras se volvieron inútiles en cuanto le colocaron las esposas. Apenas se la llevaron, empaqué todas sus pertenencias y las mandé a la casa de sus padres en California con una nota muy clara: no volvería a ser bienvenida ni en mi hogar ni en mi vida. Pero mi plan no terminaba ahí. Contacté a medios locales y compartí la noticia de su arresto. En cuestión de horas, varios portales publicaron titulares sobre mujer arrestada por intentar defraudar a empresario del fitness. Su foto policial apareció en 3 sitios web y hasta en un canal de televisión. Me aseguré de que, en el futuro, cualquiera que buscara su nombre en Internet pudiera ver de inmediato quién era en realidad. El proceso judicial tomó alrededor de 4 meses. Erin contrató un abogado pagado con dinero prestado por sus padres e intentó argumentar que éramos socios de negocio, que yo le había dado permiso para manejar mis cuentas y tomar decisiones financieras. Esa defensa se desmoronó cuando mi abogado demostró sus antecedentes de fraude, las mentiras sobre su formación y los testimonios de otros hombres a quienes había estafado con estrategias similares. Finalmente, se declaró culpable para evitar la cárcel. Fue condenada a 3 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y a pagar íntegramente la restitución por el intento de robo, además de cubrir todos mis gastos legales. Pero la condena judicial no fue lo peor para ella. Lo verdaderamente devastador fueron las consecuencias sociales. Cualquier empresa que revisara sus antecedentes veía la condena por fraude. Sus publicaciones arrogantes en redes, ahora inmortalizadas en capturas compartidas por la prensa, se convirtieron en una burla permanente. Incapaz de conseguir empleo y con deudas, tuvo que regresar a vivir con sus padres en California, convertida en el retrato de un fracaso.
Pasados 6 meses de su arresto, comenzó a buscarme desesperadamente. Primero llegaron correos electrónicos ridículos, suplicando perdón. Después, mensajes de texto asegurando que seguía enamorada y que había cambiado. Llegó incluso a aparecer en mi oficina, obligando a los guardias a escoltarla fuera del edificio. Su último intento ocurrió hace un mes, una llamada telefónica en la que lloraba y me rogaba ayuda. Decía que estaba arruinada, que no podía conseguir empleo porque todos sabían de su arresto, que sus padres ya no querían mantenerla. Me suplicó que escribiera una carta a potenciales empleadores, que intercediera por ella, que le diera otra oportunidad. Escuché su lamento durante 5 minutos. Cuando terminó, le respondí con calma: Erin, no cometiste simples errores, cometiste delitos graves contra mí. Intentaste robarme, mentiste sobre todo, acosaste a mis empleados y hasta intentaste manipular a mi familia. Lo que estás viviendo es exactamente lo que mereces. Ella lloraba desesperada: estoy destruida, no me queda nada. Mi respuesta fue corta: debiste pensarlo antes de intentar arruinar mi vida y mi negocio. Y colgué. Eso fue hace 3 semanas. Desde entonces, no he vuelto a saber de ella.